En la antigüedad existieron construcciones que asombraron al mundo por su belleza y por su alto grado de complejidad. En total fueron 7 obras monumentales relatadas por los antiguos griegos durante la época helenística. Los cronistas helenos que la seleccionaron conocían principalmente el imperio de Alejandro Magno, por lo que la gran mayoría de las 7 maravillas del mundo antiguo se encuentran dentro de ese espacio. Por ese motivo no se incluyen entre ellas ni obras arquitectónicas de América ni del Lejano Oriente. Tampoco figuran otras grandes construcciones de la antigüedad, como el Coliseo romano, porque son posteriores a la época helenística. Aunque la mayoría de estas increíbles obras han sido destruidas, algunas por fuerzas naturales y otras por la mano del hombre, siguen presentes en los textos de aquellos que tuvieron la dicha de contemplarlas. A continuación, conocerán a cada una de estas maravillas. El Faro de Alejandría. Fue construido entre el 285 y 247 a.C. por Sócrates de Cnido para Ptolomeo II. Se ubicaba en la isla Faros, cerca de la ciudad de Alejandría, de la cual se origina la palabra faro, y su función era para señalizaciones costeras. 1500 años aproximadamente fue vigía a la vera del Mediterráneo, hasta que fue destruido por un terremoto en el siglo XIV. Con una altura de 135 metros aproximadamente, fue durante muchos siglos una de las construcciones más altas jamás levantadas por el hombre, al igual que el Coloso de Rodas. Existe un proyecto en marcha para construir el Faro de Alejandría, un proyecto estimado en $40 millones y financiado por diversos países de la Unión Europea. El Coloso de Rodas fue levantado a comienzos del siglo III a.C., entre el 294 y el 282, en la entrada del puerto de la isla de Rodas, construido para celebrar la victoria sobre el poderoso ejército de Demetrio Poliocertes. Para su levantamiento fue necesaria la ayuda del escultor griego Cares de Lindos, que en el año 294 terminó de diseñar la imagen de su gigante de bronce. Fue la maravilla del mundo antiguo que menos perduró, con tan solo 66 años de duración. Según los testigos de aquellas épocas, la estatua medía unos 32 metros de alto, y a ello se sumaban 15 metros de su base de mármol. Era una estatua del dios Helios, al que había que sumarle un pedestal de entre 15 y 20 metros, de manera que alcanzaba una altura total de casi 50 metros. Se mantuvo en pie hasta que en el año 226 a.C. fue derribado por un terremoto. La tumba del rey Mausolo. Se trata de un impactante templo funerario, erigido en la antigua ciudad griega de Halicarnaso, actualmente Turquía, en honor al rey Mausolo. La construcción data del año 353 a.C. y su legado trascendió no solo por ser una de las 7 maravillas del mundo, sino que se convirtió en el ejemplo mismo de la arquitectura funeraria. De ella toma su nombre el actual término de mausoleo, que se le da a ciertas tumbas. Era un mausoleo de gran tamaño. Según los relatos de la época, contaba con 4 plantas y unos 45 metros de altura. En cada una de sus 4 plantas había esculturas de los 4 mejores escultores de la época: Leucares, Briatzis, Escopas de Faros y Timoteo. Cuando Alejandro Magno tomó la ciudad, mandó a destruirlo. En el siglo XIV, las ruinas del templo fueron utilizadas por los caballeros de San Juan para realizar el castillo de San Pedro de Halicarnaso. La estatua de Zeus, creada en el año 430 a.C. por el célebre escultor Fidias, se encontraba en el templo de Zeus, en Olimpia, Grecia. Su impactante obra fue destruida unos 800 años después, ya en tiempos del Imperio Romano, cuando se prohibieron los cultos paganos y se eliminaron todas sus imágenes. Zeus era el dios de los dioses, y como tal fue representado en dicha escultura. Medía alrededor de 12 metros de altura, hecha de marfil y oro, y ocupaba todo el pasillo central del templo. El templo de Artemisa, construido en el año 550 a.C., se ubicaba en la ciudad de Festo, actual Turquía, y fue levantado por orden del rey Creso, en honor a la diosa de la luna y la caza. Fue ideada por un arquitecto de Creta, llamado Cherisiflón.
El templo, cuyas medidas eran de 114 metros de longitud y 54 metros de anchura, estaba equipado con 127 columnas jónicas, con una altura de 60 metros cada una. Estamos ante una obra sin precedentes, donde el mármol era el elemento predominante y donde las escenas escultóricas de alto relieve llenaban las columnas de tambores. El interior era parecido a un museo, y además de contar con dioses griegos, eran habituales las estatuas de guerreros amazónicos, pinturas en las paredes y detalles de oro y plata. Fue arrasado por un incendio intencionado por los godos alrededor del año 356 a.C. Los jardines colgantes de Babilonia. Construidos en el siglo VI a.C., los jardines colgantes de Babilonia se encontraban en la ciudad de Babilonia, actualmente Irak, y fueron erigidos por orden del poderoso rey Nabucodonosor II. Se encontraban junto al Palacio Real y en las márgenes del río, donde podían ser apreciados por los habitantes y los viajeros que llegaban a la capital del imperio. Estos jardines estaban a la orilla del río Éufrates, y tan solo el rey y la corte podían admirarlos, ya que el pueblo tenía totalmente prohibida la entrada en los terrenos. Ya que los jardines no se conservan, todo lo que sabemos acerca de ellos se basa en relatos e historias. La construcción de estos jardines consistía en una serie de terrazas de piedra que se sostenían por amplias arcadas de tal forma que, al verlo desde abajo, el jardín suspendido parecía una alta escalinata rebosante de flores. La desaparición de los jardines fue con el paso del tiempo y un enemigo imparable, el incendio provocado por Evemero al conquistar Babilonia en el 125 a.C. Eso redujo la histórica ciudad a simples ruinas y cenizas, junto con lo que era una de las más hermosas maravillas del mundo antiguo. La pirámide de Giza. Fecha aproximada de construcción 2570 a.C. Es la tumba del faraón Keops y se encuentra en Giza, Egipto. Es la única que aún sobrevive. Para levantarla se necesitaron 200 años y el trabajo de 100.000 hombres. Está situada en las afueras de El Cairo, asentada sobre la meseta de Giza, a 12 kilómetros de la ciudad. Sus comienzos datan de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto, entre los años 2545 y 2575 a.C. Según el papiro de Turín, la Gran Pirámide de Giza se construyó con 2.300.000 bloques de piedras, cuyo peso era de 2.5 toneladas cada una, con algunas secciones que podían alcanzar las 60 toneladas. La pirámide fue además elegida maravilla de honor de las 7 del mundo antiguo por ser la única que aún perdura hoy en día, por ello y por ser la más famosa e impactante de todas. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1979. De estas obras monumentales, la única que sigue en pie es la pirámide de Giza, que es al mismo tiempo la más antigua de todas. Y aunque ya no podamos apreciar estas obras, aún siguen maravillándonos con las historias que hay detrás de cada una de ellas. Espero les haya gustado este video. Mi intención es que nazca un poco de interés en ustedes, indaguen más en las maravillas que hay en nuestra historia. Por mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos en una siguiente entrega.